No todas las políticas son iguales, algunas crean más conflicto que otras. ¿Es posible prever el nivel de conflicto que generará una política en la que estamos, por ejemplo, participando en su definición? Pues sí es posible. Veamos cómo se puede identificar el nivel de conflicto que una política puede generar. En realidad es fácil, solo hay que saber identificar los puntos relevantes de cada política. Hay que partir del hecho de que todas las políticas generan ganadores y perdedores, es decir, no existen las políticas en donde todo el mundo gane. Y aunque pareciera que esa fuera el resultado de una política, es decir, donde todos ganaran, la realidad es que no. Y algunos grupos o sectores de la población se van a asumir como ganadores y otros se van a asumir como perdedores. Y esto es así porque una política tiene al menos dos alternativas. Si fuera nada más una solución para un problema, no sería un problema político. Y cuando los decisores deciden por una opción, significa que esa es la opción ganadora. Las restantes alternativas se vuelven las opciones perdedoras y obviamente quienes apoyaban esas alternativas se asumen como perdedores. De hecho, no importa qué tipo de política analices, siempre ya sea regulatoria, redistributiva o incluso las del tipo constituyente, siempre habrá quien pierda y quien gane. Otra manera de entender que hay ganadores y perdedores es analizando los costos y los beneficios de la política. Evidentemente, quien debe asumir los costos se asume como el perdedor y quien recibe los beneficios de la política se puede asumir como el ganador. Bajo esta lógica y este esquema de ganadores y perdedores, costos y beneficios, es como podemos identificar o prever el nivel de conflicto que va a tener determinada política. Lo que debes saber, pues, es que entre más concentrados estén los costos y los beneficios sean más difusos, es decir, sean menos perceptibles, más conflicto generará esa política. Por el contrario, si los costos están más difusos y los beneficios más claros, lo más probable es que el conflicto sea poco o que el conflicto sea muy manejable. Por costos concentrados y beneficios concentrados, nos referimos a cuando es muy fácil de identificar quién asume los costos y quién recibe los beneficios. Y evidentemente lo contrario, cuando hablo de costos o beneficios difusos, nos referimos a que es difícil identificar rápidamente un actor o un grupo social que va a recibir esos beneficios. Imaginemos como ejemplo una política ambiental que intenta regular a un sector en particular o a una industria determinada. Evidentemente esa industria, para poder cumplir con la nueva ley, tendrá que asumir costos, es decir, imaginemos que tenga que comprar alguna nueva tecnología para emitir menos contaminación. En ese sentido, esa industria va a asumir esos costos y por lo tanto se va a asumir como la parte perdedora de la política. Los beneficiarios serían todas aquellas personas que están alrededor en esa ciudad que en teoría van a respirar un aire más limpio. Como el beneficio es un poco difuso, puesto que además no se puede medir en el corto plazo el impacto que tendrá esa política, la parte perdedora, es decir, la industria, va a buscar a toda costa reducir el impacto que tendrá sobre ella el costo de la política. En ese sentido, en este ejemplo se identifica muy claramente quién gana y quién pierde. Por tanto, lo más probable es que ese actor, esa industria focalizada que asumirá los costos, se movilice para tratar de reducir el impacto que tendrá esa política en su sector. Otra manera, aparte de los costos y los beneficios, en donde podemos identificar si la política va a generar un nivel de conflicto alto o no, es a partir de una clasificación que es muy conocida en la perspectiva de políticas públicas, en donde existen 4 tipos de políticas principales: las políticas regulatorias, las políticas distributivas, las redistributivas y las constitucionales o institucionales. En cada uno de los 4 tipos existe un cierto nivel de conflicto, que está asociado también a los costos y a los beneficios. Pero es muy fácil identificar, de acuerdo al tipo de política, el nivel de conflicto que ésta generará. En ese sentido, las regulatorias y las redistributivas son aquellas que, por tener los costos más concentrados, es más probable que generen un conflicto. En cambio, las políticas constituyentes o institucionales y las distributivas, al no tener un nivel tan concentrado de costos, es probable que el nivel de conflicto sea menor. Así que ya sabes, es fácil identificar el nivel de conflicto que una política puede generar. Y la fórmula más sencilla es, si tú identificas en una política rápidamente quién es el perdedor, es decir, si la política es tan clara que está afectando a un sector determinado de la población, evidentemente va a generar conflicto, porque esa percepción de pérdida en ese grupo o en ese actor va a generar que se movilice. Se va a movilizar para buscar limitar la afectación que la política tendrá sobre sus intereses. Como ves, realmente no es tan complicado saber el nivel de conflicto que tendrá una política. Si te gustó el video, dale like. Al final, como siempre, te dejo un resumen con las tipologías de políticas para que las identifiques más claramente.